Lo siento, se tuvo que... Dos personas le dijeron que no se grabara y me dio los nombres. Por favor, les encargo que le den grabar para que podamos no perder tiempo, ¿sale? Bueno, entonces, parte del proceso de la resolución del balance de masa, pues es primero tratar de entenderlo y vamos a abordarlo mediante un método sencillo. Bueno, ¿cuáles son? Este método pues tiene una serie de pasos de cómo vamos a empezar a resolver los balances de masa que ya lo saben hacer, nada más esto es un recordatorio. Primero, pues es que tenemos que interpretar adecuadamente el problema y eso ve que lo hemos estado repitiendo durante varias veces, ¿no? Siempre que querramos tratar de resolver un balance de materia o un balance de energía inclusive, tenemos que dar una correcta y apropiada interpretación del problema. Si no entendemos el problema, pues no vamos a poder abordarlo. Una vez que entendemos el problema, pues habría que dibujar un diagrama de flujo del proceso. O sea, si ya lo entendimos, ya sabemos qué es lo que se pretende hacer, pues ahora es traducir el texto en un diagrama que con simple inspección se entienda. 3. Colocar en el diagrama todos los datos explícitos e implícitos. ¿Cuáles podrían ser datos explícitos? Por ejemplo, que te arroje valores como flujo de masa, como caudal, densidad, etcétera. Implícitos, por ejemplo, que no estrictamente estén escritos en el problema, pero que tú ya los inferiste. ¿Sí? Por ejemplo, que te dicen, a ver, se va a mezclar este componente con este otro y luego se va a evaporar. ¿Qué se entiende? Pues que primero debe haber un centro de mezclado y después de haberlos mezclados el componente A y el otro componente, estos van a ir a terminar a un evaporador. O sea, esa parte más detallística no me la dice, pero se infiere. Esos son datos implícitos y que se tienen que estar reflejados en el diagrama. ¿Sale? Ahora, colocar en el diagrama las reacciones ajustadas y rendimientos de operación. Esto solo aplica cuando tenemos balances de materia en donde tenemos reacciones químicas o bioquímicas y rendimientos de operación. Esto es muy importante. Ahorita, al principio, como que no vamos a hacer tanto caso de esto, pero más adelante, cuando ya sean aplicaciones, que no tardamos mucho ya en verlas, todas las aplicaciones van a implicar reacciones enzimáticas. Casi la mayoría de ellas vamos a aplicar reacciones enzimáticas, salvo ustedes que quieran ocupar otro, por ejemplo, bacterias, ¿no? Bueno, entonces, el paso número 5 es seleccionar una base de cálculo. Acuérdense que esta es imprescindible. Recuérdense que en nuestros cálculos que hacíamos antes, y que a lo mejor los cálculos que ustedes hacían con otros docentes, les daban una base, por ejemplo, vas a partir de 300 kilogramos por hora, 100 kilogramos por hora, o vas a tener al final un producto de 1000 kilogramos por hora, 5000 kilogramos por hora, etc. Esa es una base. Si ya lo ponemos por hora, estaríamos en un proceso continuo, en un proceso batch. Es pregunta. Continuo. Estaría en un proceso. Sería un proceso continuo. En un proceso. Sería un proceso continuo porque
ya estamos imponiendo que en esa hora va a ser por una hora establecida, entonces es continuo, ¿vale? Ahora, desarrollar el balance de materia parcial o total. Esto es muy importante. Si nosotros en el diagrama identificamos que tenemos 2 o más etapas, por ejemplo, que están involucradas 2, 3, 4 o más operaciones unitarias o más procesos, lo aconsejable es que empecemos a realizar el balance de materia por cada una de esas etapas y después tener un balance de materia global. ¿Sí? Después, checar que el sistema de ecuaciones es definido. Esto es muy válido cuando decidimos, ahorita lo vamos a ver, cuando decidimos abordar un balance de materia por análisis de multicomponente. ¿Sí? Nada más. Entonces, cuando hacemos ese análisis de multicomponente o por componente, pues nos conviene utilizar un sistema de ecuaciones. Lo vamos a ver ahorita más adelante. O sea, es una forma elegante de tratar de resolver un balance de materia cuando tenemos 2 o más procesos. Bueno, si ya definimos un sistema de ecuaciones, pues habría que resolver ese sistema de ecuaciones y luego comprobar que el resultado que obtuvimos, pues refleje realmente que los balances de masa en esas ecuaciones estén correctos. ¿Sale? Ahora, podemos nosotros abordar el análisis de balances de materia por 2 rubros importantes. Ya sea que lo resolvamos por sea continuo o discontinuo, tenemos que identificar 2 tipos de balances. Hay balances que son sin reacción química y otros que implican una reacción química. Por ejemplo, pregunto yo, ¿una operación unitaria entraría en las operaciones unitarias cualquiera son balances de materia con o sin reacción? Es pregunta. Fernando dice que ambas. ¿Qué opinan los demás? Pues sí, podrían ser ambas. Como que A ver, operaciones unitarias abarcan más. mencionen una operación unitaria que implique una reacción química. A ver, muestren, díganme quién. ¿Qué operación unitaria implica reacciones químicas? ¿La destilación? Una destilación implicaría una reacción química. No, una destilación no es una reacción química. Es un proceso de separación físico. No es una reacción química. Otra operación unitaria que implique una reacción química. La cristalización. Cristalización es un proceso de separación líquido-líquido en el que tú separas uno de ellos por miscibilidad a la hora de generar cristales. Esa es otra técnica de separación. Es una operación unitaria, sí, pero no está involucrada en la reacción química. Otra operación unitaria donde está implicada una reacción química, recordemos que una operación química es un proceso en el que tenemos una transformación, tenemos la modificación de un producto, tenemos un producto a partir de una reacción química, a partir de una reacción bioquímica, de una fermentación, etcétera. Estamos teniendo una transformación, pues, pero química, no un cambio en el estado de agregación de la materia. O sea, si usted tiene una mezcla líquido-líquido y de repente le sale líquido sólido, como un proceso de separación, eso no es una reacción química, ese es un cambio en el estado de agregación de la masa. Pasó de estado líquido a sólido, pero no es una reacción química, es simplemente un cambio en su
en el estado de agregación que tiene. Entonces, ¿alguien sabe de alguna operación unitaria que implique una reacción química? Por ejemplo, Fernando dice que el proceso de petróleo, pero hablar del proceso de petróleo es un proceso complejo que no está dado por una sola operación unitaria. Ahí están implícitas muchísimas operaciones unitarias. ¿Sí? Ahora, ¿qué proceso estamos hablando? Porque hay proceso de extracción de petróleo, proceso de refinación de petróleo, proceso del cracking del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que especificar qué parte y luego identificar como cuál sería la operación unitaria que responsable de esa parte y entonces sugerir algo. Pero bueno, a ver, ¿quién me podría decir una operación unitaria entonces que implicaría una reacción química? La de saponificación, algo así era. Saponificación es una reacción química, pero no es una operación unitaria. Saponificación es el nombre que se le da a una reacción química. Pero recordemos, por concepto, que una operación unitaria es un método de separación físico. Por tanto, replanteemos la pregunta. ¿Creen ustedes que las operaciones unitarias implican reacciones químicas? No. No, No. Ninguna operación unitaria lleva a cabo reacciones químicas. Por ejemplo, a alguien de ustedes se les pudo haber ocurrido decir, un fermentador. Bueno, un fermentador es una forma elegante de llamarle un bioreactor. Por ahí pueden apagar su micrófono, por favor. Gracias. Y un bioreactor es una forma elegante de decirle a un reactor. Pero un reactor no es una operación unitaria. Un reactor es un dispositivo donde se lleva a cabo una reacción química. Cosas muy diferentes. ¿Sí, jóvenes? Entonces, un evaporador, un cristalizador, un filtro, destilador, etcétera, son operaciones unitarias que implican la separación física de algo. Sólido, sólido, líquido, líquido, gas, líquido, etc. Esas son las operaciones unitarias. Y entonces, ninguna de ellas implica una reacción química. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, que va a ser un balance de masa en el que nada más están implícitas operaciones unitarias, entonces este tipo de balance es un balance de materia sin reacción química. Donde a lo mejor nada más estén implícita la purificación de algo, la separación de cosas, mezclado de cosas, etc. Pero conservamos la integridad de la materia. Cuando ya estemos hablando de reacciones químicas, bioquímicas, etcétera, pues entonces sí estamos hablando de donde no necesariamente estén implícitas operaciones unitarias, sino compartimentos donde se va a llevar a cabo la reacción. Y entonces esos balances de energía, perdón, de materia, los vamos a abordar un poco diferente a los acostumbrados, a los de un balance de materia sin reacción química. Bueno, entonces, primero sería, pues, leer el problema para poder resolverlo y aclarar lo que sea tenga que aclarar. De hecho, ustedes eso es lo que acostumbran. Cuando se les da un problema, ustedes hacen miles de preguntas, porque a veces los problemas de operaciones unitarias o balances de materia son un poco artesanales. Me refiero a que a veces se omiten parámetros que a lo mejor para muchos de ustedes se consideran, o el lenguaje inclusive con el que se describe el problema o el que se hace el problema, a lo mejor da a la interpretación a más de una suposición y entonces podemos entender el problema en más de una versión diferente y pues como resultado nos darán resultados distintos. ¿Sí? Entonces siempre es importante leer el problema y aclarar lo que se tenga que lograr. ¿Sale? Representar definitivamente el diagrama. Tenemos que hacer el diagrama de flujo y colocar todos los valores de las variables que nosotros ya conocemos, que nos está proporcionando el problema.
todo lo que nos proporciona el problema lo tenemos que interpretar en gráfico y valores. Vamos a elegir una base de cálculo que puede ser una cantidad o un flujo según el tipo de problema de balance. Se les puede dar, por ejemplo, el caudal, o se les puede dar, por ejemplo, el flujo másico. Casi por lo regular en los balances de materia se da el flujo másico y no el flujo de energía, no el flujo volumétrico, que es el caudal. ¿Vale? Rotular las variables desconocidas en el diagrama. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir empezar a abordar y conocer cuáles son las variables que necesitamos. Luego, vamos a convertir volúmenes o flujos volumétricos, o sea, el caudal, conocido en cantidades másicas o molares. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque si nos están dando flujos volumétricos, recuerden que el balance de materia está expresado en unidades másicas o unidades molares. O sea, en términos de kilogramos o en términos de moles, por ejemplo. ¿Sí? Luego, si el problema mezcla unidades másicas y molares en una corriente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unificar magnitudes. Por ejemplo, si les digo, a ver, aquí fluyen, por ejemplo, 3 kilomoles por litro, perdón, es cierto, 3 kilomoles por hora más 300 kilogramos por hora. Pues para abordar el problema tenemos que unificar unidades, o bien lo dejamos expresado en unidades molares o unidades másicas o ambas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas? No. ¿No? ¿Vamos bien? Bueno. Luego dice, si en el texto del problema se da alguna información que no se haya empleado en la rotulación del diagrama de flujo, traducirle ecuaciones en las variables definidas en el paso D. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros hacemos el diagrama, tratamos de colocar en el diagrama todo aquello que esté expresado en las variables que vamos a ocupar y los valores que nos está proporcionando el problema los vamos a colocar en el diagrama. Lo que no está colocado en el diagrama lo vamos a traducir en términos de ecuaciones. ¿Para qué? Para que nosotros encontremos aquellas variables que deseamos conocer. De aquellas líneas o aquellos flujos que deseamos conocer. Para hacer eso necesitamos pues formular ecuaciones del balance de materia. ¿Cuántas ecuaciones? Eso va a depender de cuántos flujos queramos resolver. Puede ser que por lo regular así es, una ecuación por flujo. Si tenemos una entrada y una salida, ahí tendremos una ecuación. Entrada igual a salida por la ley de la conservación de la masa. Si tenemos dos o más componentes, pues eso nos va a dar dos o más ecuaciones que tendremos que ajustar. ¿En base a qué? Al balance de materia total y una ecuación de balance por cada uno de los compuestos. Si tenemos dos compuestos por analizar, por ejemplo, que es una mezcla de agua y azúcar, pues a eso le llamamos componente. Y entonces es una ecuación del balance por cada uno de esos componentes. ¿Sale? Y bueno, entonces de ahí vamos a resolver las ecuaciones formuladas por los pasos G y H para determinar las incógnitas. Y luego entonces vamos a colocar los valores que vamos encontrando en nuestro diagrama principal. Eso nosotros lo traducimos como un resumen, ¿se acuerdan? Donde poníamos o colocábamos los valores de dichas incógnitas que encontrábamos en cada una de las líneas del balance para verificar que tuviéramos nuestro balance general o que nos cuadrara nuestro balance general. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser el criterio para seleccionar una base de cálculo? Recuerden que la base de cálculo es nuestra cantidad de partida o nuestra cantidad de salida final. Eso, en los problemas de balance de energía, en los balances
Son muy frecuentes y son nuestra base de inicio. Bueno, ¿cómo vamos a establecer una base si el problema no nos da una? Pues vamos a usar la corriente, la cual es más conocida como base de cálculo. Por ejemplo, si la composición del producto es especificada, pero no la alimentación, podemos utilizar como base masa o volumen del producto y calcular hacia atrás. ¿Sí me doy a entender aquí? Por ejemplo, no. No, profe. Bueno, yo no lo entendí. Ok, aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría si se les da un problema de masa, un problema de balance, pero no se les da nada respecto a la alimentación? O sea, nada respecto a las materias primas. Por ejemplo, nunca les doy una cantidad como vamos a partir de 300 kilogramos de azúcar y 100 kilogramos de agua. No les doy esas cantidades de entrada, pero lo que sí les doy es la composición del producto. Ahí sí, a lo mejor les doy la composición del producto final. Por ejemplo, de hecho, en muchos de sus balances que tuvieron que hacer de energía, perdón, por ingeniería de proyectos, pues lo que hacíamos es que les daba yo la composición, ustedes tienen que identificar la composición final del producto, o yo les decía, tienen que ser 1000 kilogramos o 1000 litros, me parece, de bebida por hora. Ya les estaba dando la composición del producto al final. Entonces, ¿cuál era lo más común para resolver sus cálculos de materia? ¿Empezar por el inicio o empezar por el final? Empezar por el inicio. Bueno, Por el final. inicio. Por el final, porque les estoy dando la base del producto terminado. Entonces, ustedes harían un análisis de atrás, perdón, de enfrente hacia atrás, o de el producto hacia las materias primas. ¿Sí? ¿De acuerdo? O al revés. Sí, profe. O, Sí. por ejemplo, si les doy ahora la base de la materia prima o la composición de la materia prima y queremos establecer el balance de materia, pues nos conviene empezar por el inicio, por las materias primas y del inicio al producto. ¿Sale? Esos son los criterios para establecer cuál va a ser nuestra base de cálculo o nuestro punto de partida, si lo quieren ver así. 2. Para líquidos y sólidos, la base que vamos a ocupar es masa. Y esto va a estar en función de los datos. Como estamos haciendo un balance de materia, siempre es recomendable utilizar kilogramos o utilizar kilomoles, siempre. Nunca se acostumbra que estemos utilizando un balance de materia en donde estemos expresando el resultado en litros. ¿Sí? Nunca se acostumbra. Pero para gases, por ejemplo, la base sí es más común, volumen o moles. ¿Por qué no se recomendaría kilogramos en los gases? Por su volatilidad. No tanto por su volatilidad. ¿Otra idea? Por el espacio en que ocupan. Pues, por el espacio que ocupan. Por el tipo de gas. El tipo de gas, bueno, no se recomienda en gases utilizar unidades de masa porque sería demasiado poca la cantidad de masa por la cantidad de volumen. A fin de que, o sea, pueden ustedes ocupar unidades de kilogramos si se trata de un gas y lo pueden hacer, pero es más fácil manipular unidades de volumen cuando estamos hablando de gases porque las cantidades que se estarían manejando son mucho más manejables si los tratáramos en términos de volumen que en términos de masa. ¿Sí? Cosa diferente en los líquidos y en los sólidos.
ahí es más fácil unificar todo y que sea en términos de masa. Es más fácil hablar en términos de masa que en términos de volumen. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasaría si ya estamos implicando flujos? Por ejemplo, no te estoy diciendo que vamos a preparar 300 kilogramos de jalea. Si yo te dijera, vamos a preparar 300 kilogramos de jalea, de entrada lo primero que se te viene a la mente es, ¿será un proceso continuo o un proceso discontinuo? Continuo. Discontinuo, porque estamos diciendo nada más que quiero que se fabriquen 300 kilogramos de jalea. Punto, eso es todo. Si te dijera 300 kilogramos por hora, entonces es un proceso continuo, es un proceso ininterrumpido, que siempre vas a estar produciendo 300 kilogramos por hora. Pero si a lo mejor es un proceso esporádico como batch, entonces ahí es discontinuo. Pero si estamos manejando ya flujos, por ejemplo, esta línea pasa a 20 kilogramos por hora, esta otra pasa a 50 kilogramos por hora, pues entonces ahí lo correcto es utilizar unidades de tiempo. 300 kilogramos por hora, 50 kilogramos por hora, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí es muy recomendable es que nunca es correcto utilizar más de una base de cálculo. ¿Por qué? Porque esa base de cálculo es nuestro punto de partida. Si usted utiliza dos bases de cálculo, por ejemplo, un criterio para la entrada y un criterio para la salida, a la hora de querer cuadrar sus balances no le va a dar, porque utilizó dos criterios diferentes. Entonces siempre es recomendable utilizar una base por todo el balance total, ¿sí? Perdón, una base por todo el balance total. Luego, elección impropia puede complicar un problema que es fácil de resolver. Esto es clásico. Si no utilizamos una base adecuada, si decidimos empezar por el medio, por ejemplo, porque puede haber problemas de balance donde se inicia por el centro y no por los lados, y ustedes están acostumbrados a empezar por el inicio o el final, un mal criterio o un mal uso de la base, lo único que va a hacer es frustrarles porque no les va a dar el cálculo, y a lo mejor el problema se podría resolver perfectamente si utilizábamos una base partiendo del centro. ¿Sí? Bueno. Y va al primer problema. A ver, por ejemplo, vamos a tratar de aplicar lo que hemos estado aprendiendo. Y esto lo van a hacer en su libreta ahorita. Todos, voy a darles 5 minutos. Y el que lo tenga listo se va a llevar un punto en el siguiente examen. Dice, se tienen 2 mezclas de metanol, agua en recipiente. No, es más, me lo voy a considerar como participación. Se tienen 2 mezclas de metanol, agua en recipientes separados. La primera contiene 40% en peso de metanol, mientras que la segunda tiene 70% en peso de metanol. ¿Sí? O sea, una tiene más metanol que la otra. Estas dos se van a combinar, pero no se van a combinar en diferentes proporciones. 200 gramos para la primera con 150 gramos para la segunda. Calcular la masa y composición del producto. A ver, si recordamos los pasos para resolver estos problemas, el primer paso es que teníamos que entender el problema. ¿Ya lo entendimos? Van a entrar dos corrientes, dos recipientes en los cuales el primero posee 40% de su peso en etanol y el 60% en agua, mientras que en el otro posee 70% de su peso en etanol y 30% en agua. Desde ahí partimos con cada uno de los recipientes, ¿no? Sí, exactamente, así como lo describes. Y después... De ahí se meten y realizamos una... están separados, después vamos a hacer una unión en otro recipiente utilizando ambos líquidos. Solamente que de uno vamos a utilizar 200 y del otro 150. ¿Estoy bien? Así es.
Una vez que tomes 200 de uno y 150 de la otra, las vas a mezclar. ¿Cuánto vas a tener en total? 350. El problema es saber cuánto va a ser la cantidad inicial. Ahora hay que calcular la masa, ya tenemos la masa, 350, y composición del producto, que es lo más complicadito. Pero ya le entendimos el problema, ¿no? Tenemos una solución que tiene el 40% de metanol, otra 70% de metanol, los junto en las cantidades que me indican, y ahora quiero saber la nueva composición del producto. Muy bien, tienen 5 minutos y lo tomaré como participación. Recuerden que los que no alcancen participación no tendrán el punto. ¿Vale? Y pues ahí sí ya perdieron el punto. O sea, idealmente, pues échenle ganas para que puedan participar lo máximo que se pueda, ¿sale? Entonces tienen 5 minutos nada más, son 5:39, lo dejamos a las 5:44. Corre tiempo. Doc, Sí. sería una respuesta final de 185 gramos de metanol y 165 de agua. A ver otra vez, ¿cómo? 185 gramos de metanol y 165 de agua. Bueno, no vayas a decir nada. Mientras, por ¿Mande? favor, o sea, ¿ya tienes el procedimiento? Sí. Bueno, hazlo lo más presentable posible, haz tu diagrama, haz Ok. tu entrada y salida, haz las ecuaciones que vas a usar y Ok. saca una foto. Y ahorita cuando pasen 5 minutos, lo proyectas, te voy a quitar la presentación, lo proyectas tú y nos explicas cómo lo resolviste, para que te ganes tu participación, ¿vale? Ok. Vale. Mientras saca la foto y ve poniéndola como en tu computadora para que lo podamos ver.
Ok, ya pasó. Inclusive hasta les di 3 minutos más. Hay algunos que me los mostraron por WhatsApp. Eh, nada más que... Ah, se lo tenía que enviar. Ahorita voy. Chucho habla como yo. Bueno, nada más que tenemos que recordar que el propósito es hacer el diagrama, o sea, tratemos de aplicar los incisos que vimos arriba, pongan el diagrama y luego establezcan las ecuaciones que tendrían que usar para resolver el problema y luego dar el resultado correcto. Voy a dejar el dedito de presentar para darle oportunidad a alguno de ustedes a que me muestren el resultado. Traten de aplicar las ecuaciones para resolver el problema. A ver, si alguien ya está seguro de su respuesta, puede proyectar su... Bueno, a ver, ¿quién quiere proyectar su Bueno, aquí hay alguien, aquí ya lo tiene listo. A ver, Jesús Abraham dice que ya lo tiene listo. Ana Karen también, Rosy también, Luis Fernando también. Ok. A ver, uno de ustedes, ¿quién quiere presentarlo? Pero recuerden que lo quiero así, siguiendo los pasos que estamos practicando. Tengo los pasos y todo, pero no creo que se vea tan bonito. Bueno, a ver, muchos me lo están mandando. Muchos me lo están mandando. Y no... A ver, el que está, creo que muy ordenadito, el de Karen, Ana Karen, a ver si quieres. Los demás, gracias, nada más está un poquito revuelto su metodología. Karen, dejé de compartir para que si quieres compártenos cómo lo hiciste. Es que me conecto en mi teléfono. Ah, bueno. Sí, o Preséntelo ustedes dos, que ya se lo enviaron, preséntelo ustedes. Bueno, lo voy a proyectar yo y tú lo explicas. sí. Ahora igual no hagan tanto ruido. A ver, vamos a proyectar lo que hizo ella. Yo creo que más de uno de ustedes, obviamente, como ella, nada más que... Ay,
ver, Ana Karen. Bueno, es que ahí los valores son los que nos daba el problema. Entonces nos decía que primero eran 40% de la entrada del metanol y después en la segunda entrada entraban 150 gramos con 70%. Entonces la suma de 200, en el balance global se hace la suma de 200 gramos más 250. A ver, una Entonces la pregunta. salida es 350. Después es el balance parcial del metanol. Son los 40%, serían 0.4 por los 200 más 0.7 por 150, que eso daría igual a la salida por 350. Entonces 0.4 por 200 da 80 más 105 serían 185. Y ahí se despeja para poder sacar hacer la división y sale 0.53. Entonces, para ponerlo en porcentaje, se multiplica por 100 y son 53% de metanol con... Después se hace el balance del agua, que serían 0.6 por 200 más 0.3 por 150 igual a B por 350, que serían 120 más 145, serían 165 y se dividen los 165 entre 350 y nos da como resultado 0.47, que serían 47%. Entonces la masa que sale serían 350 gramos y su composición serían 53% de metanol con 47% de agua. Así es. Esa era la respuesta. La suma de 53 más 43, que son los dos componentes, ya nos da el 100%. Bueno, así como lo hizo Karen, está muy bien resumido. Los demás lo intentaron, pero un poco desordenados. La idea es aplicar los principios para que cuando hagamos los balances de materia ya en cosas más complicadas, más complejas, pues podamos resolverlo siendo ordenados. Entonces, este es un bonito ejemplo de cómo lo hizo Ana Karen, porque muestra el diagrama, si se dan cuenta, y ese cuadrito es simplemente un mezclador a lo mejor, en donde agarras una porción del flujo de A, una composición del flujo de B, ahí se mezclan y tienes una salida. O sea, tienes dos entradas y una salida. Y ahí tendrías dos ecuaciones. ¿Por qué dos ecuaciones? Porque recordemos que una ecuación será por componente. Entonces, tienes el componente de A, tienes el componente de B, y podemos nosotros, al momento de resolver esas ecuaciones, encontrar cuál es la composición de A y cuál es la composición de B a la salida, que ese era el propósito del problema. Entonces, si se dan cuenta, no estaba complicado, estaba muy sencillo, pero este es un bonito ejemplo, así como lo hizo ella, de seguir los pasos, paso a paso. Entonces, Ana Karen, pues ya tienes tu participación. Sí. Ok. Bueno, ahora, muchas gracias. Voy a dejar ya de compartir. Y de ahí viene de ahí lo que vamos a presentar es la tarea que tienen que hacer, tratando de acercarse, así como siguiendo los pasos, así lo vamos a hacer, así como Ana Karen nos hizo favor de mostrarnos cómo lo resolvió ella, así lo vamos a hacer con esta tarea que quiero que hagamos. Entonces, esta tarea que es actividad 1, la vamos a hacer. No es complicada, es muy parecida a lo que hemos hecho.
Se separan por destilación en dos fracciones, fíjense, se separan por destilación en dos fracciones 100 kilogramos por hora de una mezcla de benceno y tolueno, fíjense, que contiene 50% de benceno en masa. Es más, vamos a hacerlo ahorita, para darle oportunidad a alguien más que también tenga esta participación, ¿sale? Vamos a leerlo juntos, no sé si, ay, sí lo estoy presentando, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos, vamos a interpretar cómo se podría resolver y luego ustedes, les voy a dar otro ratito y quien lo tenga bien rápido, al que yo vea que me lo hace lo más ordenado posible y lo más apegado a como debe de ser, es el que se presenta. Yo lo puedo proyectar si quieren, nada más ustedes, así como Ana Karen, lo explica y ya se gana su participación. ¿Cómo ven? A ver, vamos a leerlo, lo interpretamos todos y lo empezamos. A ver, entonces, dice, se separan por destilación en dos fracciones, 1000 kilogramos por hora de una mezcla de benceno y tolueno que contiene 50% de benceno en masa. Fíjense, el flujo másico de benceno en la corriente superior es de 450 kilogramos por hora y la de tolueno en la corriente inferior es de 475 kilogramos por hora. La operación se lleva a cabo a régimen estacionario. Ojo, a régimen estacionario. Formular balances para el benceno y tolueno a fin de calcular los flujos desconocidos de los componentes en las corrientes de salida. ¿Lo entendemos? ¿A qué se refiere con, régimen estacionario? A ver, ¿alguien más que nos pueda ayudar a aclararle a Fernando a qué nos referimos con un régimen estacionario, jóvenes? Pues sería, por ejemplo, que el proceso es continuo. El proceso es continuo, pero además hay otra característica que hace que exista una diferencia entre un régimen estacionario y un laminar. ¿Es la turbidez o la forma en cómo va fluyendo el agua? No, no es turbidez. Bueno, no recuerdo bien el concepto. Se refiere, recuerden chicos, se refiere a turbulencia. Fernando, quisiste decir turbulencia. Es decir, que nuestro sistema, los flujos, van a ser o van a estar teniendo una propiedad constante en cualquiera de sus puntos y que esta va a ser o va a permanecer así durante el tiempo. Por ejemplo, no se van a formar burbujas, no vamos a tener turbulencias, no vamos a tener fluctuaciones. En todo momento están pasando 100 kilogramos por hora y no 150 kilogramos por hora, 125 kilogramos por hora, 103 kilogramos por hora. No tenemos esos picos, esas fluctuaciones. El sistema, el flujo es estable, es decir, es constante en el tiempo. Ese es un régimen estacionario. ¿Sí? A ver, entonces, ya lo aclaramos. Al contrario, esto no nos está complicando el problema. Nos está diciendo, tranquilos, vamos a suponer que las condiciones son ideales, que su flujo, 1000 kilogramos por hora no cambió, 475 kilogramos por hora no cambia, y 450 kilogramos por hora tampoco cambia. Todo es constante en el tiempo. Con eso, ¿ya quedó claro el problema? Ok, ¿ya lo entendimos? Bueno, yo creo que ya.
Creo que sí. Sí, ya quedó claro. Tienen 10 minutos para resolverlo. 15. No, tío, si no mi clase ya va a acabar. Y ya con esto repasamos balance de materia. 10 minutos, pero necesito que lo hagan así como, suena feo, pero así como Anaca, sí, así de lindo. O sea, ordenado sus diagramas, sus entradas, sus salidas, colocar en el diagrama las variables conocidas, cuáles serán las variables desconocidas, proponer sus ecuaciones, cuántas ecuaciones tendrían, y en base a eso, resolver y me muestran el resultado. Le sacan foto, yo les aviso en 10. Ahorita todavía no me manden nada. O bueno, sí, pues, órale. Si lo terminan antes, antes. Y ya voy viendo pues si quieren, mándenlo por WhatsApp. Y voy viendo si el problema está decente para mostrar. 18, 14. Mientras estamos resolviendo el problema, les voy a pedir un favor. Hagan el favor enorme de volverse a anotar con su nombre y número de matrícula. Estaré haciendo esto como 3 veces, ahorita, en medio y al final de la clase, para verificar que estamos atendiendo la clase y no estamos nada más como ¿sí? Por favor, nombre y número de matrícula. Aguante porque ya lo entendí. Y si me desconcentro ahorita ya valió peso. Bueno, poco a poco, pero no lo olviden, porque si no,
Bueno, ya se acabó el tiempo. Gracias por los que me lo mandaron. Quiere decir que sí están atendiendo la actividad. Nada más un favor. Aguante, le tomo foto. Ya acabé. Un favor. A ver. Hay algunos que me lo mandaron, pero no tengo todavía sus números de teléfono, entonces es imposible identificar quiénes son. Pero todos tienen un detalle chiquito nada más, pero es cuestión de conceptos. Pero los que sí me lo enviaron, por favor, lo voy a tomar como participación y todos los que me lo enviaron. Entonces, para que lo considere, porque muchos se esforzaron y la primera fue Pichón, todos se esforzaron, así que voy a darle la oportunidad a Concepción a que lo proyecte. En realidad casi todos tienen ese mismo problema, de que se fueron con la finta de que el problema tiene que serse resuelto, debe resolverse por una forma y así es, ¿no? Pero no pasa nada. Vamos, todos los que ya hasta este último que me lo mandó, ya está ahí. Todos, denme, ya está ahí, ya no recibo más, hasta ahí. Nada más, por favor, colóquenme su nombre de quién me lo está enviando para hacer yo después una lista. Nada más voy a tomar en cuenta los que sí estuvieron correctos. Ya no me va a dar tiempo de ver los demás porque ya me lo mandaron muy tarde. Ok. Pero ya está ahí. Bueno, los que no me dieron su nombre, háganlo. Registro yo el nombre, pero ya está ahí. ¿Sale? Hasta ahí ya nomás. Entonces, vamos a ver, Concepción, ¿quieres presentarlo? Profe, es que casi no puedo hablar. Ok, bueno, no, perdón, no eres Conchita. Discúlpame, me refiero a Berenice Pichón. ¿Quieres presentarlo? Sí, profe, pero no sé si me haría el favor de proyectarse usted. Sí, es que ella fue la primera y ya después de ahí todo el mundo tuvo esa misma... ella contó con todos, tienen el mismo error, salvo Karen sí... Bueno, Karen no alcancé a ver el error porque no lo especificó, pero por eso ahorita voy a decir en cuál fue el posible error. Pero todo el mundo más o menos usó esta lógica, más o menos, apenas si se ve la foto, a ver si se puede proyectar. Bueno, esta la vamos a poner. Voy a dejar de presentar y voy ahora a ubicar la foto de Guadalupe, de Bernice. Ok. Así estaríamos más o menos trabajando para que tratemos de ser lo más iterativos posibles y no se me estén durmiendo. A ver, voy a presentar aquí a ella. A ver, voy a hacer pueden ustedes inclusive hacer Zoom, pero bueno, ella más o menos hizo este bosquejo, igual, tiene una entrada y tiene dos salidas. Aquí voy a dar voy a decirles otra vez algo. Tenemos una entrada que nada más tiene dos componentes, ¿verdad? Benceno y tolueno. Y en la corriente 1, que es la entrada, tenemos
1000 kilogramos por hora, 50% tolueno, y se infiere que el otro 50% pues es benceno, algo así. Es decir, tenemos 500 kilogramos por hora de un componente y 500 kilogramos por hora del otro componente. Ok. Y de ahí tenemos dos salidas. La salida superior es benceno y la salida inferior es tolueno. ¿Por qué saldría el benceno en la salida superior y no al revés? ¿Alguien que quiera participar? ¿De los que nos mandó el ejercicio? ¿Por qué piensa que la salida superior es benceno y no tolueno? Por la densidad. ¿Quién sería más denso? ¿El benceno? El tolueno, perdón. El tolueno sería más denso. A ver, ¿y por qué el tolueno sería más denso? Porque es el que se va a quedar en la inferior. No, hay otra razón. Si el problema, vamos a suponer que el problema no te dice quién es superior y quién es inferior, y yo te pregunto, ¿quién saldría primero? Se entiende que el más volátil, en una columna de destilación es el superior. Y el más pesado, el menos volátil, pues ya se los dije, es el inferior. Si comparan la estructura del benceno y del tolueno, van a identificar rápidamente una diferencia muy rápida. El benceno es nada más un anillo de 6 miembros aromático. El tolueno tiene ese mismo anillo, pero tiene un grupo metilo. ¿Quién es más pesado? ¿El tolueno o el benceno? El benceno. El tolueno. El tolueno. Que tiene el anillo aromático y el grupo metilo. Por eso es más pesado, por ese grupo metilo. Y por eso, en la columna de destilación, como pesa menos, el benceno es más volátil y sale primero. Ese es el primer plato teórico, ese es el que saldría en la parte superior. El segundo será el segundo componente, el tolueno. Bueno, luego, el benceno sale en 450 kilogramos por hora y de tolueno 475 kilogramos por hora. En ninguna parte del problema se dice que en las salidas hay mezcla, es decir, que en la superior tenemos rastras de tolueno o que en la inferior tenemos rastras de benceno. Eso en ningún lado del problema lo dice. Y de hecho ustedes lo abordaron muy bien, porque no hicieron esa suposición. Asumieron que la salida 1 y la salida 2 salen puros. Totalmente benceno y totalmente tolueno, y muy bien. Hasta ahí vamos bien, así como lo proyectó Berenice, vamos bien. Pero muchos de ustedes luego se dieron cuenta que por mero balance de materia, la entrada debe ser igual a las salidas. Pero no es cierto. Tenemos 1000 kilogramos a la entrada y tenemos 925 kilogramos a la salida. ¿Dónde quedaron los 75 de diferencia? En la acumulación. Exactamente, es lo que ya tú al final acertaste. Esos 75 kilogramos por hora se quedan como acumulación. ¿Recuerdan las primeras diapositivas que vimos en la clase pasada? Ah, con razón tú, Fernando, no estuviste, por eso no leíste. Bueno. Yo no estuve en la clase. No. Bueno, eso le llamamos acumulación. Recuerden que el problema ahí decía, tenemos 2 flujos de salida. No tenemos 3 flujos de salida. No tenemos 4 flujos de salida.
ni 5 flujos de salida. Tenemos solamente 2 flujos de salida. Entonces, esos 75 kilogramos no pueden representar una salida más, porque el problema lo está diciendo clarito. Tenemos nada más 2 salidas. Por lo tanto, si no son salidas y no pertenece a la entrada, esos 75, ¿dónde se quedaron? Se quedaron acumulados en el mezclador, en el destilador. Eso se quedó en el destilador. Esas son las famosas pérdidas o retenciones. Y de ahí, bueno, tenemos ese 75. Ahorita aquí no se alcanza a visualizar muy bien, pero Berenice hizo un balance de cuánto tendría de componente el benceno y el tolueno en esos 75 kilogramos y encontró, la mayoría de ustedes así lo encontró, que el benceno está a 50 kilogramos por hora y el tolueno a 25 kilogramos por hora. O sea, tenemos en la retención más benceno que tolueno. Y eso nos da los 75 kilogramos por hora retenidos en ese destilado. ¿Sí? O sea, realmente estaba muy sencillo el problema, pero quería yo confundirlos en este sentido para que recordaran que a veces en los balances no siempre se cuadra entrada y salida. La diferencia a veces se marca como pérdida o se marca como retención. ¿Sale, jóvenes? Bueno, entonces, de ahí ya voy a dejar de presentar. ¿Sí quedó claro lo que intenté explicar, jóvenes? Sí. Sí. Bueno, la mayoría sí lo hizo muy bien, así que les felicito y agradezco que haya mucha participación. Nada más pongan los nombres de quienes fueron para considerar. Doc, ¿está explicando algo? Porque no se escucha. Ay, rayos, lo tenía yo apagado. Bueno, lo que les estaba yo diciendo es que vamos a hacer estos 2 problemas, por favor. Vamos a hacerlos de tarea. Les comentaba así rápido, ya no les quito 4 minutos. Les comentaba que
vamos a tratar de hacer como son trabajos que van a ser evaluados, necesito que se tomen el tiempo para hacerlos. Por favor, ahorita entiendo que por cuestiones de participación los hicieron rápido en una hoja que encontraron por ahí, a lo mejor, o con lápiz. Necesito que me los entreguen lo más presentables posibles. Les saquen una foto, tómense el tiempo para sacar una foto, es que luego le sacan flash, ni siquiera se preocupan porque se vea, y si no se ve yo no califico, así, de plano. ¿Sí? Entonces, tómense el tiempo para que me muestren un trabajo decente de estos dos, y les comentaba que lo que sigue de un balance de materia es cuando ya tenemos más de una unidad. Por ejemplo, puede haber más de una operación unitaria. Cuando ese es el caso, pues ya tenemos más de una línea, y obviamente las ecuaciones que están deduciendo, pues van a ser más de una, o dos, o tres inclusive, relacionados con los productos, y relacionados con las entradas y con las salidas. Esto se supone ya lo sabemos hacer porque, bueno, ya tenemos experiencia en los balances de masa. Entonces me van a hacer esos dos ejercicios de tarea, el 2 y el 3, y se van a aventurar a hacer el 4. Les voy a compartir el diagrama y ustedes van a tratar de completarlo con lo que falta. ¿Vale? Les voy a dar este ejercicio y ustedes se completan cómo está la composición de 1, cómo está la composición del 2 y cómo está la composición del 3. Y esa sería la tarea para que me la entreguen el próximo viernes, tienen tiempo suficiente, y ya lo resolvemos en clase y ya nos pasamos a balance de energía. Y eso sería todo. ¿Vale, jóvenes? Esta tarea, no se preocupen, ahorita la voy a subir al aula virtual. También voy a subir la grabación para que puedan retroalimentar lo que se tenga que retroalimentar. Y nos vemos para el día viernes. La tarea sería entregarla el día viernes. ¿Vale? ¿Hay alguna duda? No, profe. No. ¿No? Bueno, entonces le vamos a dejar ahí. Nos vemos el día viernes y ya espero la semana ver balance de energía y ya creo que nos regularizamos todos en conceptos. ¿Sale? Bueno, jóvenes, entonces cuídense mucho. Ya, dejo de presentar. Adiós, Doc, gracias.